Digamos, en este caso, quiero retomar lo que se vio la semana pasada, que es el uso de este simulador o de este software que prácticamente nos ayudaba a, pues, a representar de cierta manera lo que viene siendo las celdas unitarias con respecto a algún tipo de material o elemento. Una vez que ustedes trabajan en este software, les comentaba que para entrar y trabajar, que no es en esta ventana, se le daba nuevo documento. De nuevo documento habría prácticamente esta área de trabajo. Este viene siendo, así como está, es nuestra área de trabajo. Entonces, nosotros también lo podremos ver en estas diapositivas que apenas voy a subir. Prácticamente aquí les va diciendo, una vez que ya ustedes entran a esta área de trabajo del simulador, lo siguiente es darle clic en donde menciona agregar. En agregar le dan clic y prácticamente les aparece esta pestaña que dice nuevo cristal. Seguido de eso les abre prácticamente también este menú. En este menú lo que nos están pidiendo no es otra cosa más que, pues si lo quieren ver de esa manera, la longitud, ¿no? La longitud que hay entre un punto de red y otro punto de red. Asimismo, también podríamos señalar que nos piden los ángulos que se generan, en este caso, en lo que viene siendo en la celda unitaria. Esto va a depender, obviamente, de los datos que se tengan del cristalito. Por ejemplo, yo aquí tengo información. La información que la vez pasada se estuvo trabajando, yo la tipié, estaba en un PDF, era del oro. Entonces, la información que nos están pidiendo, en este caso, son estas. Esta información que va en estos tres primeros puntos, A, B y C. Posteriormente nos pide los ángulos, como les digo. Esta información igual está en las hojas, que vendrían siendo esto. Como es un sistema cúbico, pues todos los ángulos alfa, beta y gamma son lo mismo. Ahí solo hay que tipearlo. Una vez que se tipean esa información, le vamos a dar clic en donde dice Browse. Se le da clic. Y aquí hay algo interesante que la vez pasada no lo expliqué porque estaba buscando la bibliografía. Y sucede que al darle Browse, nosotros hay que marcar qué tipo de sistema estamos trabajando. En este caso es un sistema cúbico. Y aquí, en el siguiente punto, hay que especificar esta nomenclatura. Si lo llegan si se logra apreciar, dice P, I y F. En este caso, ¿qué viene siendo esta nomenclatura? Me voy a regresar un poquito. Y aquí tenemos una tabla, este es un libro, buscándolo, y ahí nos menciona qué significa la nomenclatura de P, I y F, que obviamente en el software no lo especifica, solo viene para que tú lo selecciones, pero en las tablas de este libro, ahí nos menciona qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, P es cúbico simple, la parte de la I es cúbico centrado en el cuerpo y la F es cúbico centrado en las caras. Entonces, esa misma nomenclatura la encontramos en el software o en el simulador. Seguido de eso, hay que especificar aún más esta parte. Esta información que estoy señalando aquí venía en el PDF especificado como grupo espacial. Entonces nosotros solo lo seleccionamos o lo buscamos y lo seleccionamos.
y le damos clic en ¿sí? Una vez que se le da clic ahí, pues prácticamente ya se guarda la información. De ahí hay que modificar la información que se encuentra aquí. En este caso, como el elemento es oro, pues le ponemos la parte de la simbología y le damos clic. Y en este caso nos genera lo que viene siendo la representación de la celda unitaria con respecto a lo que viene siendo el oro. Y de aquí quiero partir para el siguiente cálculo. Posiblemente no se vea muy bien, pero le voy a dar un zoom y nos brinda diferente información. Parte de la información que se encuentra aquí, nosotros lo agregamos, ¿sí? Por ejemplo, pues la parte de lo que viene siendo la fórmula o lo que viene siendo el elemento, que en este caso es oro, nosotros lo agregamos. El grupo espacial también lo agregamos. El tipo de sistema, el cristalito, también lo agregamos. La parte de las distancias entre punto y punto de red, también lo agregamos. ¿Qué cosa es lo que nosotros no agregamos y que el propio software calcula? En este caso, el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria, el software, en este caso lo calcula en automático, una vez dándole la información necesaria. ¿Qué otra información nosotros tampoco calculamos y lo hace el software? La densidad tampoco lo calculamos, también el software pues se encarga de eso. Pero, pues una cosa es lo que hace el software, entonces hay que saber cómo lo hizo o qué trató de hacer para mandarnos esa información. Entonces la tarea de ahorita, en esta hora, o la parte que sobra, es determinar, ¿sí?, lo que viene siendo el volumen de la celda y la densidad como tal. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Lo nuevo, por eso partí de lo que viene siendo el ejemplo del oro, que la vez pasada se estuvo manejando. Entonces, vamos a calcular el volumen de la celda unitaria y la densidad del material. Obviamente, no del oro. Este solo es el ejemplo retomado de la semana anterior. Ahorita vamos a trabajar con otro material, que en este caso es el problema, donde nos menciona que hay que determinar la densidad del hierro. Ahora vamos a trabajar con el hierro, que se refiere, ¿sí?, a una celda unitaria centrada en el cuerpo, cúbica centrada en el cuerpo. Y nos menciona lo siguiente: determine la densidad del hierro, ¿sí?, que en este caso es cúbico centrado en el cuerpo, el cual tiene un parámetro de red de 0.2866 nanómetros. Aquí, si nosotros observamos, tenemos un material diferente, ya no es el oro, ¿sí?, para empezar. Segundo, nos hace la especificación de qué tipo de sistema tenemos. Es cúbico, pero centrado en el cuerpo. Eso es como que lo que debemos de ir considerando. Otra parte es que sí nos dan al menos la distancia o la longitud de un punto a otro punto. Como es un sistema cúbico, las distancias de A, B y C son lo mismo. Por eso únicamente nos dicen vale 0.2866 nanómetros. ¿Cuál es la otra diferencia con respecto a la vez anterior? Que aquí son nanómetros. La vez anterior, o revisando, teníamos en Armstrong, ¿sí?, es que es otra medida. Entonces, aquí ya difiere, tenemos nanómetros y no tenemos Armstrong. Eso también hay que considerarlo. Entonces, en resumen, tenemos lo que viene siendo hierro, que es un sistema cúbico centrado en el cuerpo, y nos dan un dato adicional, el único dato adicional, ¿sí?, de 0.2866 nanómetros, que es el parámetro de red, que en este caso hay que entenderlo que es la distancia entre un punto de red a otro punto de red. Bueno, ahí pues, prácticamente ya viene la solución. Sin embargo, pues esa es la solución, pero
hay que ver o hay que desglosarlo de dónde se obtiene cada uno de los valores. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir explicando parte por parte el problema. Entonces, para eso me voy a apoyar solo copiando esto. Un momentito, ahorita un momento. Solo voy a copiar el enunciado y la fórmula que me están presentando. Es lo único que voy a hacer. El enunciado y la fórmula. Porque posiblemente nosotros ya tenemos ahí la solución. Sin embargo, pues hay que ver cómo se resuelve parte por parte. Un momentito. Ahí está. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo vea. Entonces, lo que hizo el software de calcular el volumen y la densidad, ahora nos toca a nosotros. Aquí está. Entonces dice, determine, ¿sí se logra observar? Ahí atrás. Bueno, determina la densidad del hierro del sistema cúbico centrado en el cuerpo, el cual tiene un parámetro de red de 0.2866 nanómetros. Y para determinar la densidad, prácticamente ahí está la fórmula, nos dice que densidad es igual al número de átomos por celda por la masa atómica, en este caso la masa atómica del elemento o del compuesto que estemos trabajando, que en este caso es el hierro, entre el producto del volumen de la celda unitaria por la constante de Avogadro. Entonces, si se dan cuenta, ahí se va a determinar la densidad, pero para eso requerimos también el volumen. ¿Qué trato de decir con esto? Entonces, es necesario determinar primeramente el volumen para después sustituirlo en la fórmula y determinar la densidad. Entonces, prácticamente nos están pidiendo lo que el software pues ya pudo realizarlo en automático. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Teniendo la fórmula como tal y en el orden que aparece, lo primero tendríamos que determinar cuál es el valor del número de átomos por celda. Entonces, el número de átomos por celda. Comúnmente, cuando se manejan los problemas, acostumbro pues, a considerar lo que viene siendo la parte de los datos. Entonces, a ver qué tal. Tenemos entonces la parte de los datos. Los datos en este caso tenemos como elemento es el hierro o el fierro. En este caso la nomenclatura F. Nos dice, bueno, de acuerdo al sistema, que es un sistema cúbico centrado en el cuerpo, el cual tiene un parámetro de red. Entonces tenemos aquí un valor que es el parámetro de red, cuyo valor es de 0.2866 nanómetros. Y nos están pidiendo, pues en este caso, la densidad. ¿Sí? La densidad, comúnmente, ¿en qué unidades se da? ¿La densidad en qué unidades se da? Pues lo comúnmente pues es unidad de masa entre unidad de volumen. Entonces, todas las unidades de masa que ustedes sepan, entre la unidad de volumen. Sin embargo, lo que yo les podría comentar es que veamos, a ver, creo que se cerró, pero bueno, que veamos las unidades que maneja el software, que en este caso es gramos sobre centímetro cúbico.
Entonces, hay que ver cómo lo da el software. Creo que, a ver, está atrás. Aquí está. El software lo maneja en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, la idea que la densidad que determinemos también lo asociemos a dichas unidades. Como fórmula, pues ya la tenemos arriba, nada más la voy a denotar abajo. Tenemos la fórmula, ¿sí? Lo que voy a hacer es bajarlo únicamente, porque pues ya la tengo aquí escrita, no la voy a repetir. Y en orden, pues lo que primero voy a determinar, pues va a ser esto, ¿sí? ¿Cuántos átomos tiene lo que viene siendo el sistema cúbico, ¿sí? Centrado en el cuerpo por celda unitaria? Eso lo vimos la vez pasada, donde atendimos solo cúbico simple, centrado en las caras, centrado en el cuerpo. Entonces, prácticamente yo lo único que voy a hacer es irme al ejemplo que ya se ha manejado y me voy a ubicar. No lo voy a volver a calcular. Y aquí está. Celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo nos dice que tiene 2. ¿Sí? Tiene 2. Entonces, ¿tiene 2 puntos de red por celda unitaria o tiene 2 átomos por celda unitaria? Entonces, ese valor ya lo conozco. Repito, viene del cálculo que se hizo la semana anterior. ¿Sí? Aquí nos dice que el valor es 2. Incluso le puedo dar un zoom. Es 2. Eso ya lo calculamos la vez pasada. Entonces, es la información que voy a considerar aquí. Entonces, el número de átomos por celda unitaria, lo voy a poner aquí. Bueno, lo voy a poner mejor abajo para no revolver. Número, ¿sí?, de átomos por celda unitaria es igual a 2. Y ya con eso determiné el primer valor. La masa atómica, ¿dónde o cómo determino la masa atómica, jóvenes? Mande. Fuerte. De la tabla periódica. Entonces, bueno, yo ya vengo preparado, aquí ya tengo la información, igual lo pueden corroborar ustedes. Yo no lo tomé de la tabla periódica, yo lo tomé igual de la parte de una base de datos de internet, que es lo mismo. Y de acuerdo a la información nos dice que vale 55.845. Varía un poco con respecto al problema que yo le hice impresión de pantalla a un libro. Varía un poquito, no hay mucho. Ustedes en el examen, pues obviamente van a traer su tabla periódica. De ahí se van a basar. ¿Me explico? Va a variar un poquito, repito, con el problema que ya está resuelto. ¿Vieron lo que decía solución? Va a variar un poquito con esa información y posiblemente varíe un poquito con su tabla, pero ustedes en el examen van a agarrar la tabla. Igual para sus ejercicios, su tabla periódica. Corrobore, jefe, ¿cuánto vale la masa del hierro? Ah, pues yo vi que tenía usted una tabla. ¿Cuánto vale? Yo tengo .845. ¿Cuánto tienen ustedes? ¿También? Ah, ok. Entonces, esa es la parte de la masa atómica. Unidades de la masa atómica, jóvenes. Mande. Unidades de la masa atómica. Yo aquí lo voy a poner, pero necesito saber las unidades. Masa atómica. Repítanme, 55. 845. Unidades de gramos sobre mol. Así es. Bueno, a ver, vamos viendo. Seguido, ya tenemos los dos valores de arriba. Ahora hay que determinar el valor de abajo, que iniciamos en este caso con el volumen de la celda unitaria. Vamos con este. Volumen de la celda unitaria. Es un sistema cúbico.
¿Cómo determinamos el volumen de un cubo? Se entiende que todos los lados son iguales. En este caso sería un lado al cubo, un lado por lado por lado. Entonces, ¿cuál es el valor de dicho lado? Porque solamente nos dan uno, no es necesario que nos den los tres, porque al final es lo mismo. ¿Cuál es el valor del lado del cubo? O al menos uno de los lados. ¿Cuánto vale? 66 nanómetros. Nosotros, si queremos apegarnos al simulador, pues en este caso lo da en Angstrom. Entonces, yo sugiero que hagamos la conversión, pasar esa unidad de medida de los nanómetros a Angstrom, ¿sí? Entonces, les digo, yo ya tengo aquí la información también, y nos dice que un nanómetro, ¿sí?, es igual a 1 por 10 a la menos 7. Ah, perdón, no lo manejen. A ver. Un momento. Es que no se ve aquí. A ver, igual ahorita lo revisamos. El volumen, bueno, sí lo da en auto. Tal vez lo que quise hacer es que coincidiera con lo que se tiene aquí de solución. Pero vamos a pegarnos un poco más al sol. O sea, es lo mismo. Entonces, hacemos la conversión. Tenemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 7 Angstrom. Digo centímetros, perdón. Me quedé con esa idea. A ver. Sí, 1. Bueno, o mejor lo manejamos primero en centímetros cúbicos para que después lo peguemos al simulador, para que primero coincida con lo que se tiene aquí. Entonces vamos a convertir esa parte de los nanómetros a centímetros mejor. A ver. Entonces tenemos, vamos a cambiar de color, 0.2866 nanómetros y abrimos el factor de conversión, ¿sí?, donde nos dice que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 7 centímetros. 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Cuando ustedes evalúan prácticamente nanómetros que está multiplicando y nanómetros que está dividiendo, se eliminan y al final nos quedan centímetros. Entonces, hagan por favor el cálculo. 0.2866 nanómetros, o bueno, nada más 0.2866 por 1 por 10 a la menos 7. 2 puntos, dice. 2.800 por 10 a la menos 8. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Por 10 a la menos 8 centímetros. Esto solo estoy haciendo el cambio, ¿verdad? Estoy haciendo la conversión del valor de la longitud o del parámetro de red. Incluso si queremos checar, yo aquí traigo una calculadora. A ver. 0.2866 por 1 por 10 a la menos 7, por si alguien lo quiere revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es. 2.866 por 10 a la menos 8. Ese es el valor. Ahora, este es el valor del lado, pero yo necesito calcular el volumen. Entonces prácticamente eso nada más lo tengo que elevar al cubo. ¿Cuánto les da al cubo? Ay, ahí me equivoqué. A ver. Al cubo sería así. Creo que ya la reví, a ver otra vez. Sí. 2.866 por 10 a la menos 8 y al cubo. Ahí está. ¿Y les da esto? 2.354 11, 9, etcétera, por 10 a la menos 23. Ese
ya es el valor del volumen de la celda unitaria. Entonces, si lo tienen, cópienlo, porque una vez que yo escriba aquí se cierra la calculadora, así para que me lo dicten. Buena pregunta. Comúnmente yo les pido en el examen y en los problemarios también 4 decimales. Del punto decimal en adelante, ¿sí? Hacia atrás, mejor dicho, 4 decimales. Por ejemplo, ahí quedaría entonces 2.3541, ¿sí? Sin embargo, si se dan cuenta, ya tiene 19 posteriormente, entonces ahí podríamos redondear por la cifra significativa. Entonces quedaría entonces 2.3542. ¿Sí? Se redondea. La cifra que sigue. ¿Sí, no? No, sería 12. Sería 19, sería 35, 40 y... 41, 2. Sí, cierto. Sí, son 4. Entonces, en resumen, 35, 41. Bueno, entonces, yo voy a anotar que el volumen, ustedes me lo dictan. ¿Cuánto vale? Por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos también. ¿Sí? Entonces, nada más vamos a revisar. Ahí está. Y todo esto es el volumen por celda unitaria. Entonces aquí la unidad es por celda, ¿sí? Por celda unitaria. Ahí está. Entonces ya tenemos número de átomos, ya tenemos la masa, ya tenemos el volumen de la celda. Ya nada más nos falta la constante de Avogadro. Ya, como su nombre lo dice, es una constante. Igual, también ya la tengo aquí para que lo consideren. Dice que un mol, ¿sí?, es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, prácticamente, este viene siendo nuestro número de Avogadro. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es recortarlo de aquí para más fácil. Y me lo voy a llevar a la hoja. Ahorita lo tipeo, nada más que... Ahí está. Entonces tenemos que el número de Avogadro, ¿sí?, incluso lo voy a poner por acá. Es igual a 6.023 por 10 a la 23. ¿No se logra ver? Vamos a hacer un poquito más para acá. Átomos ¿sí? Átomos sobre mol por cada mol. Átomos lleva a ser. Entonces, revisamos. Ciertamente ahí está toda la información. Y ahora nada más les toca a ustedes. Ya tienen todos los valores. Así que ya tenemos los 4 valores. Ahora ustedes calculen, sustituyen, calculen. A ver, entonces voy a ponerle abajo. Voy a borrar esto porque no es necesario. Entonces vamos a ponerle aquí densidad es igual ¿a cuánto? 87. ¿Así? Unidades. Bueno, pues en este caso, si venimos que tenemos las unidades correctas, pues serían gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Pero a veces
¿Cómo llegamos? O sea, a veces ese es el detalle. El problema no es de los cálculos, es decir, cómo llegamos a la parte incluso de la unidad de medida. Porque comúnmente yo les digo a los chicos que si tú llegas con toda la parte de la sustitución en la fórmula, las unidades te van a decir si estás haciendo de forma correcta los cálculos. Las propias unidades te van a decir si estás bien o estás mal. Aquí sería interesante tal vez no hacer los cálculos numéricos, sería interesante ver cómo llegamos a esas unidades para que ustedes posteriormente lo consideren, porque una cosa es el valor numérico, pero tiene que estar definido con una unidad y pues tiene que estar de forma correcta. Entonces, a ver, nosotros atendiendo, a ver, la información, un poquito para acá arriba, así, la información de las unidades de cada una de las variables nos dice que tenemos número de átomos por celda. Entonces aquí tenemos para la densidad, la unidad de medida es átomos sobre celda. Eso es lo que tenemos primero. Ahí está. Átomos sobre la celda. Todo esto que multiplica a la masa atómica. La masa atómica son gramos sobre mol. Entonces, gramos sobre mol. Solo estoy considerando únicamente las unidades. Seguido, tenemos el producto, ¿sí?, que viene con respecto al volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria, en este caso, es el volumen centímetro cúbico, ¿sí?, sobre celda. Sobre celda. Que multiplica en su momento a la constante de Avogadro, que en este caso es átomos sobre mol. Y de aquí pues empiezo a hacer la parte de la multiplicación de unidades. Por ejemplo, átomos por gramo, pues me va a dar átomos gramos. Celda por mol, pues me da celda mol. Están medio raras, pero pues así es lo que va dando. Seguido, centímetro cúbico por átomos, pues me da centímetro cúbico por átomos, ¿no? Entre celda por mol, pues igual también me da celda mol. Así es como me dan las unidades. De ahí hay que ir viendo qué se puede eliminar y qué no. Aquí comúnmente la parte matemática, bueno, yo sí lo conozco, posiblemente ustedes lo conocen de otra manera, la regla del sándwich, ¿no? Entonces, medios con medios, extremos con extremos. Entonces nos dice, átomos por gramo por celda mol, pues me va a dar átomos, ¿sí?, gramos, celda, mol, prácticamente es lo que me da. Y celda mol por centímetro cúbico átomos, pues me da lo mismo, centímetro cúbico átomos. Y ahora, pues hay que ver qué unidades se pueden dividir entre sí mismos. Comúnmente estamos acostumbrados que se eliminan, ¿no? Pero al final nos da la unidad, realmente nos da la unidad, y todo lo multiplicado por uno o por la unidad nos da lo mismo. Entonces, coloquialmente nosotros decimos, se eliminan, pero no se elimina nada. No puedes eliminar unidades. Lo que se hace es la división y nos da la unidad. Por ejemplo, átomos entre átomos nos da 1. Gramos no tiene con nadie. Celda con celda nos da 1. Mol sobre mol y nos da 1. Por lo tanto, la unidad de medida nos queda gramos y centímetro cúbico. Gramos, centímetro cúbico. Y con esto, simplemente, sin hacer los cálculos numéricos,
Si hacemos la parte de las unidades, sabemos que nos va a dar un valor correcto. De hecho, desde las unidades nosotros podemos inferir si nos va a dar o no nos va a dar la parte de, siempre y cuando hayamos sustituido correctamente y conozcamos la parte de algunos principios de matemáticas básicas, ¿no? Que es la multiplicación, la división y demás. Entonces, esta sería nuestra respuesta. 7.8772 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Sin embargo, aquí da 7.879, o sea, hay una pequeña diferencia. Sí, por los decimales, pero al final está correcto. ¿Sí? Eso es de forma analítica. Todo esto que hicimos ahorita lo hace el propio software. ¿Sí? Todo lo hace el propio software. Entonces, hasta aquí le voy a parar la parte del video de la forma analítica. Ahora vamos a hacerlo si realmente se obtiene en el simulador también dichas unidades y dichos valores.